El closer es ese puente entre el deseo del cliente y la decisión del cliente. La primera impresión empieza antes de hablar. Antes de que digas hola, el cliente ya ha tomado una microdecisión sobre ti. Prepara tu entorno para transmitir autoridad. La presencia genera confianza y la confianza genera ventas. No improvises, por favor, ni memorices guiones súper rígidos porque vas a conversar y ayudar y no a dar un discurso. Cuando lo haces, la llamada te aseguro que se vuelve fácil y que todo fluye. Que es un closer de verdad. Antes de empezar, te voy a pedir algo muy simple y es que no intentes entender este vídeo como otro contenido sobre ventas. Porque si lo haces, vas a perderte información oculta entre líneas y esa información, esos pequeños detalles son los que realmente hacen la diferencia entre vender o no. Y te adelanto algo que todavía no puedo explicarte. Lo que hace que un closer de ventas cierre no es lo que dice, sino lo que el cerebro del cliente percibe, como su sensación y su emoción. Y sobre todo, no quiere sentir que se pierde nada. Quédate con esa idea porque la vamos a abrir más adelante y cuando lo haga vas a entender por qué tus cierres no han sido lo que esperabas. Bien, bienvenido a esta primera clase de las 4 que van a formar esta serie en la que vas a conocer los secretos sobre ventas que a mí literalmente me han cambiado la vida. Soy David Casero y mi vida sinceramente dio un giro cuando fui padre con 21 años. Y es que a esa edad pues nadie está preparado, así que me metí de lleno a prepararme por mi cuenta. Me leí más de 50 libros de desarrollo personal, ventas, psicología y además invertí más del dinero que ganaba al mes en formaciones. Al final, beber de las fuentes importantes es lo que me hizo poder estar aquí hoy contigo. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que a esa edad y con una niña, pues obviamente no tienes ningún tipo de claridad, no tienes estructura, no tienes un plan. Pero cuando hay alguien que depende de ti, el lujo de improvisar desaparece. Y ahí fue cuando las ventas dejaron de ser una opción bonita y se convirtieron en una obligación emocional, sobre todo, y lo más importante para mí fue un estilo de vida. Y esto básicamente fue porque no podía fallar, no podía dudar y no podía esconderme detrás de las excusas. Y cuando no tienes escapatoria, te aseguro que aprendes rápido porque no tienes otra, o sea, no te queda otra escapatoria. Aprendes qué mueve a la gente, qué le asusta, qué le impulsa y sobre todo qué le paraliza. De hecho, yo lo apliqué conmigo mismo. También aprendes que las decisiones importantes nunca se toman desde la lógica, sino desde esa parte primitiva del cerebro que decide antes de que tú razones. Esa parte que, por cierto, tampoco quiere que tú cierres una venta. Y eso lo veremos más adelante, porque ahí está uno de los secretos que nadie te enseña. Mucha gente se mete en ventas creyendo que vender trata de hablar más fuerte, de convencer, de responder objeciones o incluso de presionar de forma disimulada sin que el otro se dé cuenta. Y es que esa mentalidad es justo lo que crea closers mediocres. Porque vender no tiene nada que ver con vender resistencias. Vender no es ganarle la competición ni el pulso al cliente. Vender no es empujar para que diga que sí. Y aquí viene la parte importante. Lo que te va a acompañar durante todo el curso, incluso cuando no la mencione explícitamente. Vender es entrar en el subconsciente del cliente antes de que él mismo se dé cuenta y ayudarle a tomar una decisión que en el fondo ya había tomado. Y es que el 95% de la llamada no ocurre en lo que el cliente dice, sino en lo que intenta disimular. Y ese 95% es el que casi nadie sabe leer. Esto te lo explicaré en otro momento cuando entremos más en detalle, porque si te lo explico ahora, te garantizo que no lo vas a aprovechar al nivel que quiero que lo aproveches. Bien, vender es ayudar a una persona a tomar la decisión que ya sabe que quiere tomar, pero que no se atreve porque su cerebro primitivo interpreta el cambio como una amenaza. Piénsalo, si tú estás interesado en algo, has pedido información, has reservado tiempo de tu vida para agendar una reunión, tú ya has tomado una decisión. Sabes que el producto te interesa, sabes que te solucionará un problema. El trabajo del closer solo es acompañar el proceso y hacerlo fácil. Y si logras entender eso, dejas de ser un vendedor pesado y entonces mágicamente el cliente se relaja, la llamada deja de sentirse una confrontación y se convierte en una conversación fluida y sincera. ¿Y qué pasa? Que cuando el cliente se relaja, obviamente compra. Luego veremos exactamente cómo provocar esa relajación y cómo detectar cuando el cerebro del cliente abre la puerta, sin decirlo verbalmente. El mundo está lleno de personas que podrían vivir una vida 10 veces mejor, pero no saben comunicar, no saben sostener una conversación que mueve emociones o
Directamente no saben detectar el miedo que hay detrás de las objeciones. Y obviamente no lo saben porque nunca han tenido a alguien que les explique las cosas más allá de un guión. En estas clases vas a lograr aprender psicología aplicada a decisiones humanas, lectura emocional avanzada, cómo hablar al cerebro reptiliano, cómo crear autoridad sin parecer agresivo, cómo guiar al cliente sin empujarlo, cómo estructurar una llamada que se cierra sola, aunque tú obviamente no hables mucho, cómo convertirte en un closer que genera confianza y, sobre todo, vas a aprender algo que casi nadie te enseña. Cómo hacer que la mente del cliente abra respuestas que no sabía que tenía. El mercado está hambriento de gente buena. Hoy todo el mundo anuncia, todo el mundo crea funnels, todo el mundo vende formaciones, todo el mundo sabe de todo, pero pocos saben cerrar. Y es donde todos fallan. Y donde todos fallan, tú debes entrar a destacar y a ser el mejor. Porque los negocios hoy en día, créeme que pueden automatizar casi todo, menos una conversación humana bien hecha, y te garantizo que si eres experto en ventas, nunca te va a faltar trabajo. Básicamente porque cualquier negocio necesita las ventas para vivir. Y sí, obviamente hay muchas cosas que se pueden automatizar. De hecho, nosotros en nuestra agencia automatizamos muchos procesos, pero lo que hace que a día de hoy cualquier proyecto funcione es una conversación final con un cliente. Esa conversación que hace que el cliente confíe, esa que hace que el cliente se exponga y sobre todo pague, y esa que lo lleva a tomar una decisión que si no estuvieses tú, pues obviamente no la tomaría. Lo que estás a punto de aprender no solo te va a hacer ganar dinero, sino que te va a hacer imprescindible para las empresas. Así que empezamos. A partir de este punto vas a entender las ventas desde un sitio distinto. No desde una técnica que has aprendido ni desde el guión que te dan y que tienes que seguir, sino desde la psicología profunda y la estructura invisible que sostiene cualquier cierre. Vamos a construir tu versión más potente y vas a darte cuenta a lo largo de las clases de por qué hasta hoy habías estado vendiendo limitado y sin saberlo. ¿Qué es realmente un closer? Bien, quiero que entiendas esto desde ya. Hay una diferencia enorme entre vender y ser un closer de ventas. La mayoría nunca lo ve porque vive atrapada en la superficie de lo que nos han dicho que son las ventas, creyendo que vender es tener labia, hablar mucho o soltar un discurso convincente y esperar a cobrar. Si vienes con esa idea, olvídala desde ya, porque te va a frenar. Un closer no es alguien que convence, un closer es alguien que interpreta todo el rato. Esta es la confusión que tiene el 90% de la gente. Cuando alguien dice, me quiero dedicar a las ventas, lo que suele imaginar que tiene que hacer es algo así. Hablar bien, saber responder objeciones, tener un guión implacable, no quedarse en blanco o tener algo de seguridad. Y es que eso no te convierte en closer. Eso como mucho te convierte en alguien que intenta vender. Un closer juega en otra liga. Juega en el terreno emocional, psicológico y subconsciente del cliente. Un closer no solo escucha lo que la persona dice, escucha lo que intenta evitar decir. Y esa diferencia, créeme, que lo es todo. ¿Qué es un closer de verdad? Bien, un closer de verdad es un profesional que tiene que ser capaz de leer el estado emocional del cliente en segundos, detectar contradicciones internas que él mismo ni siquiera reconoce, entender qué parte del cerebro está tomando el control de la conversación en cada momento, guiar la llamada sin que el cliente sienta la presión de que quieres vender sí o sí, convertir las dudas y el caos del cliente en claridad, exponer lo que el cliente esconde sin hacerle sentir atacado y llevarlo al punto donde pueda tomar una decisión sin miedo. Tranquilo o tranquila, que sé que son muchas cosas, pero lo veremos poco a poco. Cuando tú haces esto, el cliente deja de ser un objetivo porque se convierte en una consecuencia, porque el cliente obviamente no compra porque tú hablas bien o porque le has caído bien. El cliente solo compra cuando tú entiendes lo que él siente. El vendedor quiere vender presionando, tener razón, ganar la negociación. En cambio, un closer quiere entender la situación real y ofrecer el mejor camino para buscar la solución. La verdad que nunca te cuentan. Y esto es de suma importancia saber que el cliente nunca te dice la razón real por la que no avanza. Nunca. Ni en la primera respuesta, ni en la segunda, ni en la tercera. Lo que te dice al principio es como su máscara. Lo que te suelta después es un escudo. Y lo que sale cuando confía en ti, esa es la verdad. Ahí es donde tienes que llegar tú como closer. Tu trabajo no es quedarte con lo que te dice de primeras, sino que tu trabajo es llegar a lo que intenta proteger porque le da vergüenza y no lo quiere contar. Y eso no se consigue solo hablando ni teniendo labia. Se consigue leyendo silencios, microdudas, repeticiones, cambios de tono, palabras que esquiva,
explicaciones demasiado largas, nervios que aparecen sin motivo, gestos, etc. Cada uno de estos detalles es una pista, y cuando sabes leerlas, el cliente se siente entendido por primera vez, y ahí es donde se abre la puerta. ¿Cómo piensa un closer y por qué cambia todo? Te voy a decir algo que separa a un amateur de un profesional. Un vendedor piensa en lo que va a decir, mientras que un closer piensa en lo que el cliente realmente va a sentir. Es decir, el vendedor piensa en los argumentos infalibles y el closer piensa en los patrones de comportamiento del cliente. El vendedor intenta ganar la conversación, mientras que un buen closer intenta guiarla. Porque aquí está la clave que nadie quiere aceptar. El cierre no ocurre cuando tú explicas las cosas súper bien. Ocurre cuando el cliente se encuentra a sí mismo dentro de la conversación. Para eso necesitas calma, presencia, claridad y sobre todo mucho control mental. Y si dominas eso, es imposible que tu porcentaje de cierre no suba solo, sin que tengas que sonar agresivo, sin que tengas que presionar y sin que tengas que demostrar nada. Porque el closer es la pieza más importante del negocio digital. Hoy en día, cualquier negocio puede escalar tráfico, invertir en anuncios, montar automatizaciones, duplicar funnel, hacer miles de publicaciones. Pero nada de eso vale si al final del embudo el cliente se encuentra con una conversación débil o poco humana. El closer es ese puente entre el deseo del cliente y la decisión del cliente. Entre quiero cambiar mi vida y cambio mi vida. Entre la intención y la acción. Tú eres esa última frontera. Y si tú no sostienes esa frontera, el negocio no escala. Pero si tú la sostienes, eres irreemplazable y te garantizo que las empresas se pelean por ti. El detalle oculto que define a los closers de más alto nivel. Bien, quédate con esta idea. Y es que el cliente no decide por lo que escucha, decide por lo que siente entre una frase y la siguiente. Es ese espacio, ese silencio o ese microsegundo es donde ocurre la venta. Más adelante lo vamos a diseccionar paso por paso. Cuando lo veas vas a entender por qué muchos casi cierres nunca fueron tuyos y por qué otros que dabas por perdidos estaban prácticamente hechos sin que lo supieses. Antes de que empieces a aplicar toda la psicología que vas a aprender después, hay algo que tienes que entender. Un closer no empieza a vender cuando se abre la llamada, empieza antes. La calidad de una reunión no depende solo de lo que dices y de lo muy bien que te sabes el guión, sino que depende de cómo llegas, cómo apareces y qué marco creas desde el primer segundo. Aquí es donde la mayoría falla, y aquí es donde tú, después de estas clases, vas a marcar la diferencia. La primera impresión empieza antes de hablar. Antes de que digas hola, el cliente ya ha tomado una microdecisión sobre ti. Le caes bien, le caes mal, eres un vendehumos, se puede fiar de ti. Esa evaluación inicial ocurre en segundos y se basa en tu fondo, tu iluminación, tu cámara, tu postura, tu energía, tu presencia. No lo hacen conscientemente, pero lo hacen y tu objetivo aquí es simple. Que el cliente sienta la profesionalidad, la claridad y la estabilidad desde el primer instante. Cuando la primera impresión es buena, la mente del cliente baja defensas y todo se vuelve más sencillo. Seguro que te ha pasado, que te has encontrado con alguien y de primeras ya te cae mal. Pues esto es exactamente lo que tenemos que mejorar. Cuando empiezas mal, ya te toca remar a contracorriente, pero en toda la llamada y cuando conoces a alguien por primera vez que te cae mal. Bien, segundo, prepara tu entorno para transmitir autoridad. No necesitas un estudio profesional con LEDs, focos y plantas, pero sí, necesitas un estudio o un espacio limpio, cuidado y coherente. Evita esto sí o sí. Camas detrás y menos deshechas, por favor. Fondos caóticos, la ropa tirada, que haya ruido, una mala luz. El entorno al final no es una decoración, es parte de tu comunicación. Si tu espacio transmite orden, el cliente siente orden. Si tu espacio transmite caos, el cliente siente caos. Lo tercero sería la cámara, el audio e iluminación. Esto es tu carta de presentación. La claridad visual y auditiva impacta directamente en la confianza de la persona. Es importante que tengas una cámara con un mínimo de calidad, porque obviamente no puedes verte pixelado, un micro que se te oiga nítido, una iluminación que muestre tu expresión. Si se te ve la cara llena de sombras o oscura, ahí vamos mal. No se trata de estética ni de salir guapo, sino que se trata de transmitir esa seguridad. Una imagen limpia y un sonido claro generan presencia. La presencia genera confianza y la confianza genera ventas. La cuarta, tu apariencia tiene que tener coherencia por encima de todo. No tienes que vestirte como nadie. Solo tienes que aparecer coherente con lo que representas. Por ejemplo, elige una ropa neutra o profesional, tener un aspecto cuidado.
No te conectes con una barba de hace 7 días. Ten una energía estable, ni poco ni mucho. Sobre todo una mirada enfocada, no evites el contacto. Tu presencia debe decir, oye, estoy aquí para ayudarte y sé lo que hago. La quinta, el cliente refleja lo que tú traes. Antes de entrar a una reunión, de verdad, respira, céntrate, baja el ritmo y conecta con la intención de ayudar. Porque es que si entras acelerado, nervioso, distraído o saturado, esto el cliente lo siente y ajusta su energía a la tuya. La llamada se convierte en un espejo emocional. Si te pregunto cómo son la mayoría de tus clientes, seguro que todos tienen un factor común. Apáticos, nerviosos, desconfiados. Qué casualidad, ¿no? Bien, tu trabajo es entrar desde un lugar de calma, autoridad y sobre todo claridad. La sexta, tienes que llegar sabiendo quién tienes delante. Antes de la reunión es importante que revises el nombre del cliente, porque ya sabes que el nombre es lo más importante que tenemos. El formulario que ha rellenado, si hay un formulario que rellenar, obviamente. La conversación que haya tenido con un setter, si el lead ha pasado por un setter. ¿De qué embudo viene? Normalmente en los proyectos se trabaja con varios embudos. O incluso el nivel de conciencia en el que está. Cuanto más información tengamos, mucho mejor. No improvises, por favor, ni memorices guiones súper rígidos, porque vas a conversar y ayudar y no a dar un discurso. La séptima, establece el marco desde el inicio. Una de las claves para que la llamada fluya es que tienes que establecer la estructura. Puedes iniciar con algo tan simple como, mira, esta llamada va a durar 30 minutos y consta de 2 partes. La primera te haré unas preguntas para ver en qué punto estás y dónde quieres llegar con esto, y si encaja tanto por tu parte como por la mía, pasamos a la segunda parte donde te voy a explicar cómo trabajaríamos contigo. Y si todo va bien, tomamos una decisión, ¿te parece? Obviamente hay muchos marcos, pero este es uno muy sencillo. Esto crea una estructura mental inicial, transmite seguridad y que vienes preparado, da sensación de liderazgo, literalmente transmite confianza y sobre todo deja claro que tú marcas el ritmo. La octava, el objetivo antes de una reunión. Tu objetivo antes de comenzar no es convencer, no es cerrar, no es impresionar al cliente. Tu objetivo es llegar alineado a tu energía, a tu presencia y a tu intención. Cuando lo haces, la llamada te aseguro que se vuelve fácil y que todo fluye. Cuando no lo haces, entras reaccionando a las cosas y cuando reaccionas a lo que hace o dice el cliente, pierdes el control. Debería quedarte claro que un closer profesional no improvisa su estado, sino que lo prepara. No deja la suerte cómo llega la llamada y a ver qué pasa. Llega sabiendo qué va a crear. Este es el fundamento que hace posible todo lo que viene después. Y ahora sí, con esta base sólida, estás listo para entrar en lo que ocurre dentro de la mente del cliente. Ahora, si quieres perderte la siguiente clase, no te suscribas, pero si de verdad quieres aprender sobre ventas y sobre cómo mejorar tus ingresos, nos vemos el próximo domingo en la segunda clase de esta serie, donde vas a descubrir todos los secretos de las ventas que nadie te ha contado y muy importante, déjame en comentarios qué es lo que más te gusta de mi contenido, porque así podré ayudarte más de lo que ya lo hago.